En eso, Ignorita, sí, mucha atención, sí, porque Trump, el presidente de Estados Unidos, ha justificado la medida del 10% de aranceles recíprocos a Colombia, porque según el mandatario estadounidense, estos países contemplan aranceles del 10% para productos estadounidenses. Quiere decir recíproco, Alberto, uno por otro. Le va, claro. Uno por otro. Si usted hace una cosa, yo hago la otra. Lo que usted le decía ahora a Lorena, no es en venganza, pero esto sí es como en venganza. Es decir, no es por castigo, pero es en castigo. ¿Y la reciprocidad exactamente aquí es cuál? ¿Ahora Colombia también le pone aranceles? ¿Un 10%? Sí. Esperaremos porque ya hay reacciones, Silvia. Pues hay que ver cuál es la decisión que tome el gobierno del presidente Gustavo Petro. La canciller Laura Sarabia va a hablar en algunos minutos y estamos, por supuesto, muy atentos a la reacción del gobierno colombiano alrededor de estos anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump. Pero arranquemos por lo general, Jorge y oyentes. Y es que la lista de países que van a tener aranceles recíprocos es bastante larga. La encabezan China, la Unión Europea, India también, y Vietnam y Sri Lanka son tal vez unos de los países que más aranceles o con los aranceles más altos que ha anunciado el presidente de Estados Unidos. Pero Lucas, ¿cómo entender todos estos anuncios? Porque ya el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva, la orden presidencial, que es la que le da vía libre a estos aranceles. ¿Ya se sabe a qué productos, cómo va a ser, desde cuándo? Sí, señora. Hoy, 2 de abril, ya le puso nombre de Donald Trump, 2 de abril del 2025, el Día de la Liberación en Estados Unidos. Así le llamó, y el evento en el que estaban se llamaba Hacer a América, bueno, a Estados Unidos, rica de nuevo. El anuncio, Silvia, lo hizo desde el Rosedal de la Casa Blanca y dijo, como le estaba diciendo, que hoy es uno de los días más importantes en la historia. Como con un tablero, como una cartelera, ¿no? Arrancó, sí, arrancó. No había ayuda digital, era como con un papelógrafo, ¿no? Pero eso tenía una explicación. Y es que como lo hizo en el Rose Garden, ahí enfrente, eso queda enfrente de la oficina Oval. Oval, sí. Dice que hay demasiado, o lo que dijo el presidente Trump fue, mire, es que nos tocó así porque hay demasiado viento, entonces era imposible poder tener una pantalla, una ayuda visual. Con toda la tecnología que hay hoy en día, y el presidente con un papelógrafo. Una tabla tamaño gigante empezó a leer, Jorge, anunció que va a imponer un arancel global base del 10% a todas las importaciones que ingresen a Estados Unidos. Es decir, cualquier país del mundo, dígale Colombia, dígale China, Japón, Argentina, el que usted quiera, ya arranca de entrada con un 10% de arancel. El banderazo, 10%. 10% para el país que sea aliado, sea socio, sea enemigo. Como en el taxi, banderazo al 10%. Ahí arranca. La mínima, el 10%. La mínima, el 10%. De todos los productos que ingresen. Hay unos que quedan exentos, ya le cuento cuáles son, pero la mínima para la gran mayoría, 10%. 10%. Sin embargo, anuncia que va a imponer gravámenes adicionales para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales sobre productos y servicios estadounidenses. Esto es importante. No necesariamente es que, por ejemplo, X país tiene un arancel del 20%, sino que si ese país tiene una traba fiscal, si de pronto pide alguna prueba sanitaria adicional que pueda poner en riesgo las importaciones. Le metieron marihuana a eso. ¿Por qué marihuana? Dijo que una traba. No, una traba fiscal, que tiene un problema fiscal, un obstáculo. Sí. Entonces dice, no solamente son aranceles los que vamos a tener en cuenta, sino cualquier tipo de traba o de barrera fiscal, no necesariamente monetaria, y así lo anunciaba esta tarde desde el Rosedal de la Casa Blanca. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. Para las naciones que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Y porque somos muy amables y somos unas personas muy amables, les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran a nosotros. Así que los aranceles no serán del todo recíprocos. Podría haberlo hecho, pero somos gente muy amable. Que le agradezca al mundo a Trump, que es benévolo, porque los países que no son amables con él no les va a cobrar el todo.
todo. Exactamente. Sí. Caramba. Ahí es que saca la cartelera que usted llama, Jorge, y entonces ellos hicieron un cálculo que de hecho viene desde un informe que da el representante de comercio de Estados Unidos, donde calculan, por ejemplo, que China, según ellos, carga con el 67% a las importaciones de Estados Unidos. Como dice Donald Trump, nuestra fórmula es, calculamos el total y de eso el 50%, la mitad, China tendrá entonces 34%. La Unión Europea... Perdóneme, ¿era el promedio de China, Marcela, 67% en aranceles total? Sí. Exacto, y no solo calculan aranceles, sino barreras no arancelarias. Por ejemplo, que se pida un permiso adicional, que tengan que hacer algún trámite o que de entrada esté prohibida la entrada de un producto. Por ejemplo, se quejó Donald Trump de que Australia no permite la venta de carne de res de Estados Unidos en su país. Entonces, ahí viene Entonces, que agradezca al mundo porque no fue el 67% en China. No fue del 100%. Es decir, sí, si hubiera sido recíproco, dice él, y China me carga con 67, yo cargo con 67. Él dice no. Queridísimo, vamos a imponer Trump, 34%. Pero eso Jorge, en realidad fue con todos los países. Mire, la Unión Europea le carga o le cobra en aranceles 39% a Estados Unidos, es decir, que todos los productos que Estados Unidos envía a los países de la Unión Europea tienen 39% de arancel. Lo que dice Trump es, no es recíproco, no les vamos a cobrar 39, sino que les vamos a cobrar 20. Por eso él dice tantas veces que es una persona muy amable. Que ellos son muy queridos, que son muy amables. Sí, que muchas gracias. Porque no son, digamos, recíprocos del todo en la medida en que no son exactamente iguales a los aranceles que esos países que están en la lista le imponen a Estados Unidos. Oiga, pero nos hizo conejo, porque vea que uno mira la lista y Colombia, según Estados Unidos, le pone 10% de aranceles a ellos y a nosotros nos puso tarifa del 10%. Claro, o sea, porque la mínima es 10. Vamos, la base, el banderazo, la mínima, el banderazo es del 10%. Entonces nos aplicaron el banderazo. Si usted es menor, pues de malas. De malas 10. Pero banderazo 10. Exactamente. ¿Qué pasa? Este arancel, Jorge, va a entrar en vigor este sábado 5 de abril a la medianoche de Estados Unidos, que están en una hora más por ser horario de verano, es decir, este viernes 4 de abril a las 11 de la noche, hora colombiana. Entra en vigor. Nuestra suma, como bien decía Marcela, es 10%. Una pregunta que me hago y que seguramente es para ustedes los especialistas. ¿Esto deroga el Tratado de Libre Comercio? No. Porque, bueno, pero entonces, si tienes un Tratado de Libre Comercio y te zampan aranceles. Entonces, es que esto aquí tiene unas reglas que nosotros hasta hace unos minutos tampoco entendíamos muy bien, y es que el Tratado de Libre Comercio está por debajo de otra ley, que es la Ley de Seguridad Nacional, que Estados Unidos está poniendo como justificación de esas medidas. Entonces, pues... eso está por encima de cualquier tratado de libre comercio. Eso está por encima de cualquier cosa, porque para ellos es un asunto de seguridad nacional, y esa es la razón por la cual, a pesar de que Colombia tiene un TLC, se acaba de ganar como en el juego de uno de las cartas, a Colombia le salió más 10. Bueno. Entonces, cualquier artículo paga más 10 tienen también Brasil, Argentina, un país socio en este momento del gobierno de Donald Trump, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, Latinoamérica casi completa. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela 15%. Y hay países, como decía China, Silvia, que están con aranceles más elevados, 34% para China, 20% para la Unión Europea, 46% para Vietnam, 26% para India, 24% para Japón, 31% para Suiza, 17% para Israel, Sri Lanka 44%, Birmania 44%, porque en el cálculo que ellos hacen, vuelvo y repito, este es un cálculo que hacen desde allá, tiene el 88%. Y es el caso de Camboya. Camboya le cobra el 97% de arancel a Estados Unidos, entonces Estados Unidos le devuelve con 49%. Me extraña que no esté ni Canadá ni México. Exactamente, son los ausentes de esta lista. ¿Por qué razón? Recordemos que ya Donald Trump fueron los primeros aranceles que puso, también por un tema de seguridad nacional, a China, a México y a Canadá. Lucas, pero nos faltan los productos. Sí. Que tal vez esa es la gran pregunta que hoy se están haciendo desde desde todos flores, los aguacates gremios. colombianos van a tener. Esa es la pregunta. Digamos, la orden ejecutiva, como son más de 100 países en el mundo a los que acaban de ponerle el arancel, solamente establece que todos los productos que ingresen a la frontera estadounidense a partir del 5 de abril a la medianoche
van a quedar cargados con un 10% de arancel. Y en el mundo ya hay reacciones, porque voy con las de Colombia, pero en el mundo, ¿qué están diciendo? Va a hablar Ursula von der Leyen, que representando a la Unión Europea, bloque de 27 países, habla a las 5 de la mañana hora de Bruselas, justamente, y es importante lo que decía el señor Alberto Linero, de México y Canadá, porque estos fueron los primeros países. Los primeros clavados fueron ellos, claro, sí. Donald Trump, que esto es un tema de seguridad nacional, por la migración irregular y por el tráfico de fentanilo. ¿Qué pasa? Después de mucho conversar, de hecho Justin Trudeau salió de ser primer ministro de Canadá, quedan exentos en esta orden ejecutiva, y es importante porque dicen ahí que todos los productos que estén bajo el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, quedan también exentos en esta vez. Entonces, ¿quiénes salen ganando tal vez? México y Canadá. Lucas, quedan exentos, señor. Sí, ¿por qué hace eso Trump? Lo había dicho en campaña, pero ¿por qué lo hace? Esto de los aranceles y recíprocos en el mundo. Donald Trump lo que está diciendo es, si usted viene a producir en Estados Unidos, usted no va a pagar un solo arancel. Entonces, por ejemplo, Hyundai acaba de anunciar la semana pasada una inversión millonaria para construir una planta y empezar a fabricar sus automóviles que venden en Estados Unidos allí. ¿Qué pasa? Muchos de estos fabricantes, por ejemplo, de carros, tienen la fábrica en México. Entonces, claro, es facilísimo. México fácilmente pueden llevar y transportarlos. Claro. Exactamente. Entonces, lo que Donald Trump dice, y lo volvió a decir hoy, si ustedes vienen y producen en Estados Unidos, no les cobro el arancel es $0. No les cobro $1. Y de hecho, les doy estímulos, vengo aquí porque vamos a hacer América grande de nuevo. Lo que dice Donald Trump, y ese es su discurso, es que, por ejemplo, la Unión Europea no ha hecho nada más que estafar a Estados Unidos y que se creó con ese objetivo. Usó esa palabra. Lo dice, y lo ha dicho varias veces. Entre otras otra cosas, pregunta que tengo. Lo que dice, Alberto José, un segundo, lo que dice Donald Trump es que Estados Unidos termina financiando las guerras del mundo, las armas, que Estados Unidos da mucha plata a una lista gigante de países, entre esas, por supuesto, Colombia, y que ya es momento de que esos países le retribuyan de alguna manera a Estados Unidos. Esa es como la lógica de Trump. Dice, bueno, aquí apoyamos, entonces, fíjese, por ejemplo, con el programa USAID, que ya además anunciaron la salida de absolutamente todo el personal. Disculpe un momento, está hablando la canciller de Colombia. Primera reacción, Lucas, Marcela, Silvia, sobre el anuncio de Trump. Que nuestro mercado sigue siendo competitivo y que nuestro mercado colombiano sigue siendo realmente valioso en el mercado estadounidense. Ministra, pero surgen varias preguntas. Pregunta Luis Eduardo Maldonado. No es un TLC y el arancel del que se habla hoy es del 10%. ¿Qué va a pasar con ese TLC si estamos exentos de algunos impuestos? Estas son unas medidas que se estarán revisando junto al Ministerio de Comercio, de revisar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio y lo que se establece la Organización Mundial del Comercio. No lo tienen tan claro. No, la canciller no lo tiene claro. Pero no es solo de la canciller, aquí voy a salir de abogada del diablo, porque realmente no estoy diciendo la canciller, no está tan claro. Sí. La orden ejecutiva acaba de ser publicada y hay que leer la letra pequeña. ¿Por qué? Porque hay empresarios en Colombia que todavía tienen la esperanza de que se salven algunos sectores por el simple hecho de que hay productos que Estados Unidos no produce. Le voy a poner ejemplos, café y banano. Son cosas que allá, por su clima y por no hay sus reciprocidad no tal. se dan. Atención, está diciendo la canciller que va a hablar con el gobierno estadounidense. A la gente le que preguntan más a la canciller de la Casa de Nariño. Están muy asustados. Creo que el mensaje es que debemos mantener la perspectiva, debemos mantener realmente lo vemos como una posibilidad de nuestro país, no solo de lo que venimos hablando de diversificar mercados, sino esta es una oportunidad para que nuestros productos sean competitivos, incluso en el mismo mercado estadounidense, entendiendo que el arancel que ha sido impuesto a Colombia es el de los más bajos en la decisión que hoy tomó el presidente Trump, y esto hace que podamos revisar otros productos que lleguen a los Estados Unidos con mejores condiciones, y aquí estamos realmente dispuestos a revisar cada una de las medidas y seguiremos trabajando junto con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y cada uno de los sectores, el sector privado, para poder revisar qué medidas y sobre todo, como lo decía, para proteger a nuestras exportaciones y sobre todo para proteger a nuestra industria nacional. Jorge Alfredo, hay un tema muy importante y es que la canciller dice que al ser esta una medida global que se le impone a una lista larguísima de países, no es un tema discrecional que tenga que ver con exactamente el gobierno del presidente Gustavo Petro. No es una medida en contra del gobierno del presidente Petro. Sí, Álvaro. Yo creo que hay que seguir un poco la línea de lo que está haciendo la canciller, de tener mucha prudencia, porque la verdad es que
no se tiene claro los efectos de la noticia. Trump empezó hablando de reciprocidad, entonces nos imaginábamos que todo era igual y después dio unos porcentajes. Falta mucho por saber. Yo, por ejemplo, no tengo claro si esos porcentajes de aranceles van a ser across the board, como dicen los gringos, para todos los productos. Pueden ser promedios, porque estoy seguro que algunos países no lo cobran 97% a Estados Unidos por todo. Entonces puede haber unos productos que cobran 40, otros 50 y se promedia. Yo creería que va por ahí la cosa, y eso le da un margen de maniobra al presidente, lo vuelve un verdadero zar económico del mundo, tanto dentro de Estados Unidos como afuera, porque va a tener una capacidad de manejar la cosa. Y como decía la canciller, la noticia no es necesariamente mala. No sabemos cómo va a ser. Le doy un ejemplo de por qué hay que esperar. Vietnam es el segundo productor de café del mundo, es la gran competencia de Colombia, que es el tercer productor. Primero Brasil. A Brasil le ponen 10%, no sabemos si es adicional o es el mismo de Colombia, debe ser el mismo, entonces no cambia las condiciones competitivas, pero si a Vietnam le ponen un arancel mucho más alto y le afecta el café, siendo el mercado norteamericano el 40%, pues le arreglaron la vida a los cafeteros colombianos. Entonces, esto es un tema muy complejo, muy delicado. Yo tiendo a creer que hay mucha minucia y que tiene muchas variables distintas, que no se trata de aranceles fijos para todo, porque pues manejar la economía mundial así sería muy difícil. Canciller, ¿alguna aclaración adicional? Y bueno, esto es algo muy valioso que tenemos para nuestro país, porque evidentemente todo va a valer mucho más. Me interesa es que no le suban al corte de pelo, ni a la peluquería, ni nada de eso. Vamos a ver si ahí en este caso no tendríamos ningún por su cambio de look permanente. Claro, pues ahí sí tendríamos que ver entonces a ver si es que nos están peluqueando, qué está pasando acá. Por lo demás, ese tema no lo manejo. Yo tengo que esperar a ver qué se nota que no lo está manejando mucho, pero genérico y con tranquilidad, Lucas. Más anuncios de Trump, y voy con las reacciones. Para responder la pregunta de Álvaro, Jorge, como ya tenemos aquí la orden ejecutiva en la mano, le leo lo que dice tal cual esta orden ejecutiva. Saldo disposición contraria en esta orden. Todos los artículos importados al territorio de los Estados Unidos estarán sujetos, conforme a la ley, a un arancel ad valorem adicional del 10%. Estas tasas arancelarias se aplicarán a los bienes ingresados para consumo o retirados de un almacén a partir de las 12:01 de la madrugada de este 5 de abril de 2025. Ahí está claro. El 10% es claro, es para todos los países, todos los productos. Pero los aranceles individuales por país no sabemos cómo se aplican. No sabemos, y esos entran en vigor el 9 de abril. Y ahí está el tema que propone Álvaro de Vietnam. Pero yo hago una pregunta, ¿esto no encarece los productos para el mercado de una interno? Porque yo imagino que ese 10% aquí se lo van a poner al precio final. Entonces no entiendo mucho la jugada, porque eso va a encarecer. Y por eso la economía va a ver su problema. Al final es el consumidor final, mejor dicho, el consumidor final es el que termina asumiendo y pagando exactamente ese 10% adicional de los aranceles. Lo que pasa es que lo que Donald Trump quiere, fíjese que en la declaración hablaba, por ejemplo, de las pantallas, de los chips, de los celulares, de todo ese tema tecnológico, como en Estados Unidos no se produce absolutamente nada de eso. Entonces lo que Trump quiere hacer es llevar o regresar ese tipo de industrias, la automotriz, la tecnológica, a Estados Unidos, que eso terminaría, Alberto José, generando más empleo. Entonces es como... Casi que es una amenaza para que lleguen. Lo que dice Donald Trump es: van a ser meses difíciles, pero vamos a hacer América grande de nuevo. Es lo que él dice. Con el mismo argumento de campaña, Pedro, que había anunciado Trump. Pedro. Jorge. No, yo sí quedo muy preocupado, Jorge. Créame, porque yo no siento la canciller con el peso específico para manejar esto, y no tenemos un ministro de Comercio en ejercicio. Entonces yo, como colombiano, sí, créanme lo que quedo muy preocupado, porque no sé qué va a ocurrir con muchas cosas de aquí para adelante. No tenemos una política comercial, porque ahí no hay un responsable, hay una persona que es interina, pero no han nombrado un ministro de Comercio Exterior de este gobierno que debería estar atendiendo estos problemas.
Pero ella está interina, ella pues no es la ministra. Sí, claro, por eso le digo. Ahí no han nombrado en el cargo una persona. No, todavía no. Ese tema lo puedo manejar yo, pero... Yo, Jorge Alfredo, quiero decirle que quedo muy preocupado porque para mí las respuestas de la señora canciller a mí me parece que son muy livianas, entre otras cosas, porque ella no conoce de eso. Entonces los colombianos sí vamos a tener que alguien se apersone de esto, los empresarios, muchos sectores que hablen de esto y que el gobierno se mueva y nombre un ministro de Comercio Exterior urgente, porque esto no es una cosa fácil. Eso no es fácil. Lo que están haciendo, Jorge Alfredo, no todo eso que hablaban ahora, todo eso puede ser cierto o no, depende de lo que haga el presidente Trump ya con las arandelas que le ponga. Pero me parece que los responsables de esto, del gobierno, ahí hace falta mucha seriedad, mucho profesionalismo y mucha profundidad, Jorge Alfredo. ¿Qué dicen los gremios y los sectores productivos a propósito de lo que dice Pedro Viveros, Marcela? Jorge Alfredo, pues todos en Colombia a la expectativa de las medidas específicas por producto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cerca del 30% de las exportaciones colombianas terminan en los Estados Unidos. Es hoy por hoy uno de nuestros principales compradores. Para Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, este anuncio de guerra comercial va a tener consecuencias directas e indirectas sobre nuestra economía y nos obliga a hacer cambios. Una reducción del comercio, aumentos de los precios, es decir, mayor inflación y un menor crecimiento económico mundial. Colombia, por supuesto, tendrá que examinar en detalle cuáles van a ser los productos afectados, si es general o específico para algunos de los que actualmente exportamos a Estados Unidos, y revisar nuevos destinos de exportación para evitar una afectación grave a la balanza comercial y a nuestros ingresos en dólares. Revisar nuevos mercados, le voy a decir para qué tendríamos que buscar nuevos mercados. Más de la mitad de lo que le vendemos a Estados Unidos es de la industria extractiva, principalmente petróleo. En segundo lugar tenemos las flores, también les vendemos oro, café, derivados del petróleo y otros productos en los que Estados Unidos es un mercado clave. Por ejemplo, Estados Unidos es el principal comprador de banano en el mundo y también casi que el principal comprador de cítricos, concretamente la lima Tahití que exportamos hacia Marce, ese ¿qué país? productos, por ejemplo, tiene el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que no se vería afectado? Es que prácticamente todos los productos colombianos están incluidos. Creo que el único calendario de desgravación que nos falta para el ingreso es el de la rosa. A ese le faltan, creo yo, unos añitos más, pero casi todo ya entra de Estados Unidos a Colombia con cero arancel. Esos no están castigados. Esos no estarían castigados. Es lo que uno interpreta. Estamos tratando de sí van a estar. Es decir, eso nos salvó, entre comillas, de un arancel mayor. Porque acuérdese que todos nos vacunaron con 10%. Está el banderazo del 10. Sí. Ese nos toca. Pero a mí me sigue la duda. Porque si está el Tratado de Libre Comercio. Dice que no paguen nada. Dice que no. Y si le ponen el 10, usted estaría violando el Tratado de Libre Comercio con todos los países del mundo. Pero ellos dicen que la Ley de Seguridad Nacional está por encima del Tratado de Libre Comercio. Es decir, un producto que hoy paga cero arancel para entrar al mercado de los Estados Unidos va a pagar 10. Va a pagar 10. Desde el próximo sábado a las 11 de la noche. Es decir, el banderazo del 10%, para aclarar, que me siguen escribiendo los oyentes, están ya con el banderazo del 10%, incluso los que estén en el Tratado de Libre Comercio. O sea que tumba el Tratado de Libre Comercio. Lo que queda exento es acero y aluminio, así como sus derivados, pero que ya había puesto aranceles por otro lado. Automóviles y autopartes sujetos a aranceles, que también ya tiene aranceles por otro lado, y que a partir de esta medianoche cualquier vehículo importado que no sea fabricado en Estados Unidos, 25% adicional. Ahora, mi pregunta es, ¿Colombia irá a responder con reciprocidad? ¿Le irá a poner el 10% también a los productos gringos que lleguen? Esa es una gran pregunta, pero si quiere empecemos hablando no sé. Pues si quiere empecemos hablando de cuánto nos puede costar esta medida, un cálculo que están haciendo desde ANIF. José Ignacio López es el presidente de este centro de estudios. Estamos exportando más o menos 14.000 millones de dólares a Estados Unidos, pues podrían impactar entre 1.000 y 1.400 millones de dólares nuestras exportaciones para dicho país. Entre 1.000 y 1.400 millones de dólares es lo que le costaría a los productores colombianos adicional llegar al mercado de los Estados Unidos. Y la pregunta de Alberto es buena, porque esos 1.400 millones, que es el 10%, es el 10, ¿cierto? ¿Quién los va a terminar pagando? La teoría del gobierno de Trump es que lo van a pagar los productores extranjeros.
La teoría de él es que para llegar al mercado de los Estados Unidos, los productores de todo el mundo se van a ajustar. Van a perder el 10%. Y van a perder el 10%. Pero favor. Lo que creen todos los analistas es que va a haber un efecto inflacionario en Estados Unidos, que esto puede costar en crecimiento. De hecho, los índices de acciones han venido cayendo. Marcela, ¿y esto no acelera una cercanía a la recesión mundial? Esa es la gran pregunta de lo que están haciendo los grandes analistas en el mundo. Porque si usted hace las cuentas que están haciendo en Colombia, hágalas en Chile con el 36. 34 más un 20 que ya había. O sea, realmente 54. Haga esas cuentas ya. Estábamos a puertas de recesión, les venían prendiendo las alarmas. Podría ser, claro. Ahora, usted hace recíproco la situación de Colombia, como dice usted, y entonces vamos a clavarle ahora el 10% a Estados Unidos, a los productos que lleguen de Estados Unidos. Imagínense quién detiene esto y quiénes vamos a terminar pagando todo este. Ahora, Jorge, lo que pasa es que lo que Estados Unidos exporta a Colombia en realidad es irrisorio, digamos, para la economía norteamericana. Para la economía norteamericana no somos el 1%. No somos absolutamente nada. En cambio, para la economía colombiana, Estados Unidos es uno de los socios, si no el socio comercial más importante que tiene Colombia. La mayoría de las exportaciones que hace hoy Colombia las hace. El principal socio comercial de Colombia, Estados Unidos. Marcela, están como en alerta, como en calma chicha los gremios por lo que pueda pasar, pero como nos cuenta el señor Lucas San Pedro, sábado 11 de la noche arranca esto. Viernes. Y se fue, viernes 11 de la noche. Sábado a la medianoche allá, viernes 11 de la noche. Banderazo del 10%. Pues y es más como tratar de entender por dónde viene el golpe y ya. Porque no hay nada que podamos hacer. O sea, el que ya embarcó ya perdió. El papelógrafo ignorita en la Casa Blanca, lo marcó el presidente Trump. ¿Cómo le dice usted? El moneco. El moneco lo marcó desde los jardines. Eso no utilizó ni pantallas digitales, ni inteligencias artificiales. De vaina no fue con tiza. Papelógrafo y así como castigaban antes, que habla Lorena de castigos, con la regla, ¿no? Con la regla. ¿Sabe castigo, por ejemplo, quién se ganó? En las últimas horas. El premio Nobel de Paz y expresidente Oscar Arias, al que le quitaron la visa por criticar al presidente Donald Trump, por ejemplo. Se puso a criticar hablando de castigos, entonces. Uy, no, entonces nos están oyendo, presidente Trump, lo quiero mucho. No le diga moneco porque yo lo amo. Yo a usted lo amo, presidente Trump. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Para qué no le quieren? ¿Cómo le está diciendo? Presidente Trump, yo a usted lo amo. El expresidente de Costa Rica. Ay. Yo a usted lo amo, presidente. Noticia en desarrollo, Marcela, a ver qué más adelante que tendremos de reacciones en el sector económico y qué dicen los gremios ignoritas. Antón, le puedo preguntar a don Alvarito, su persona, cuáles son las consecuencias de las medidas arancelarias anunciadas por el moneco, su merced. Por el moneco, le dice. Pues hay algunas evidentes, ignorita, pero hay que esperar a tener clara la película para tener todo más claro. Pero el problema es que si no sabemos si estamos ante el inicio de una revolución económica mundial, si este señor está poniendo al mundo patas arriba en materia económica, o si, como es muy común en él, es una movida intermedia para conseguir poder, para negociar, para arrodillar. No sabemos. Si esto va en serio y se va a mantener, pues la pregunta es si vamos a volver a antes del neoliberalismo y la globalización, o esto es una fase intermedia. Si es lo primero, pues es volver a lo que en Colombia Carlos Lleras trató de impulsar, que era lo de la sustitución de importaciones, el modelo cepalino. Y hay que ver que, claro, hay mucho miedo, porque estos cambios de modelos de forma tan disruptiva, pues son muy duros en el corto plazo, como fue la apertura económica abrupta que hizo el gobierno de César Gaviria, cuando abrió los aranceles de un totazo, porque los sectores de la economía no se estaban preparando. Entonces se prepararon a las malas y ahí hubo una quebrazón de unos sectores y otros que prosperaron. Lo mismo puede pasar acá si se verifica que esto es tan fuerte. Lo que pasa es que va a haber países como Colombia donde el impacto puede ser bastante menor que otros países por el volumen del arancel. Si fuera una cosa muy grande, pues tiene problemas y va a haber unos sectores que pierdan porque nos hemos vuelto adictos a las importaciones.
Pero hay que acordarse que en ese proceso Colombia arrasó con su industria y con su agricultura. Y esto sería una oportunidad para reforzar agricultura, industria, que es lo que más produce empleo. Aquí el motor de la economía se volvió el comercio, porque en buena parte se importa todo, desde los alimentos. Entonces hay que esperar. Yo no creería que sea un cambio tan gigantesco como el que parece, que Donald Trump va a tratar de usar eso de una manera más moderada, porque tiene unos impactos también en el corto plazo muy duros para la economía americana. Hay unos sectores que ganan rápido, pero otros que quedan muy perjudicados. Mientras se ajusta la economía 3, 4, 5 años, pues va a haber unos sectores que pierden. Yo creo que él va a terminar modulando muchos esos aranceles, y es lo que quiere, tener poder para favorecer unos sectores dependiendo de si favorece a los estados más republicanos en los Estados Unidos, y empieza esa cosa transaccional que es el gran problema de los aranceles, que los gobiernos terminan protegiendo unas industrias y desprotegiendo otras, o sea, politizando la actividad económica. Vamos a ver. A Colombia esto le va a traer problemas serios en unos campos, pero en otros no. Va a haber oportunidades, porque dentro de los países que compiten con Colombia en exportaciones a Estados Unidos va a haber unos más golpeados. Colombia está cerca para algunos productos, por ejemplo, que necesitan flete aéreo y cosas de esas. Entonces la competitividad de cada país es muy distinta. Esto va a obligar a realinearse competitivamente. Vamos a ver cómo lo maneja el gobierno. Yo creo que va a salir duro, como van a salir casi todos los países, porque el mundo no puede permitir que Estados Unidos saque el látigo y todo el mundo simplemente se arrodille. Quieren generar efectos de temor también en los Estados Unidos. Pero usted tiene la esperanza. Europa, usted tiene la esperanza, y China, Álvaro. van a jugar a que las bolsas pero se Álvaro, caigan. usted tiene la esperanza de que todo lo que usted está diciendo se eche para atrás Trump desde los jardines de la Casa Blanca. No, lo que pasa es que va a tener mucho margen, entonces va a golpear mucho unas industrias y otras no. Pero los europeos, por ejemplo, también pueden escoger golpearle los sectores de servicios y de tecnología, donde le duele a Estados Unidos. Pero hay una gente en Estados Unidos, Elon Musk, Álvaro, feliz porque el presidente Trump haya salido a decir: si vienen para acá y hacen fábricas, aquí las hago. Si me traen carros hechos, les cobro. Hay gente feliz en Estados Unidos diciendo que América va a volver a ser la gran potencia. Trump puede tener algo de razón. Yo no soy tan crítico. Yo creo que dentro de todas las mentiras que dice, esto por lo menos tiene algo de sentido histórico. No sabemos si funcione, pero parte de la base de que Estados Unidos utilizó la globalización para muchas cosas, pero eso le dio una oportunidad, por ejemplo, a China para convertirse en un gran competidor, y para los conservadores llegó el momento de cerrar el grifo y volver a que Estados Unidos no solamente deje de ser el policía y se vuelva el gran comerciante o productor del mundo. Lo que pasa es que hoy en día no es tan fácil. Vamos a ver si el mundo se lo permite, si la economía americana le da, y sobre todo si Trump no termina volviendo esto una cosa ahí muy fuerte para algunos y débil para otros. Gracias, don Alvarito. Con paciencia, con tranquilidad. Tampoco no salir No, sí hay que prender las alarmas, pero como ha dicho la canciller, como están diciendo los analistas y los gremios, hay que tomar con calma para ver qué reacciones hay y cómo se maneja la situación. Porque queda clarísimo, Ignorita, hay un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Son 14.000 millones más o menos en la balanza comercial que dijeron los gremios. 1.400 de tajo. Desde este viernes a las 11 de la noche son los afectados. Ahí toca mirar, porque eso es plata. Jorge Alfredo, eso es plata. Esta noche espere entrevista con María Claudia Lacutir, que es la presidenta de la Cámara Colomboamericana y ex ministra exactamente del gobierno Santos. Vamos a hablar, para que se conecten desde las 8 de la noche a Recap Blue, vamos a hablar con María Claudia Lacutir sobre las consecuencias y quiénes en toda la cadena de producción van a ser los más afectados. Buena vocera y sabe del tema y lo maneja muy bien con la Cámara Colomboamericana. La veremos en Recap esta noche aquí en Blue Radio, Ignorita. Don Pedrito, ¿usted qué dice cuáles son las consecuencias de las medidas arancelarias, su merced, anunciadas por el Moneco, su merced, hoy? Mire, Ignorita, vamos, es lo que yo veo. Yo no soy especialista en comercio exterior como para que me
Me excusen porque no soy especialista, entonces voy a dar unas opiniones de lo poco que sé de eso. Estados Unidos tiene un problema con la balanza comercial hace mucho rato. Tiene un déficit comercial muy grande de 1.2 billones de dólares. O sea, importa más de lo que exporta. Y por eso, países como la China le ha sacado una ventaja gigantesca en el mundo entero. Entonces se dieron cuenta, seguramente los analistas del presidente Trump, que para volver a tener recursos, pues tenía que aumentar los aranceles a unos países que son muy competitivos con ellos y que le fijan una serie de barreras comerciales muy grandes, un poco para equilibrar el tablero en política comercial o en comercio exterior. Y eso le permite también a Trump internamente bajar los impuestos, porque si recibe dineros de allá, le permite adentro de los Estados Unidos bajar los impuestos. Dicho eso, Ignorita, que es lo que yo entiendo de la acción del gobierno del presidente Trump para beneficio de los Estados Unidos y tratar de volver nuevamente competitivo ese país, es que si usted se da cuenta, Ignorita, Estados Unidos no participa en ninguna licitación internacional, por ejemplo, donde tenga construcción. Aquí en Bogotá se metieron los chinos ya, era el último sitio donde tenían que meterse el metro. Para meterse por los costos que tienen y que son tan baratos. Los chinos, los Estados Unidos, para hacer un metro de los de Bogotá, imagínese usted lo que tendría uno que tener para pagar eso, porque ellos se dedicaron a otra cosa durante mucho tiempo. Y creo que lo que está haciendo Trump es reconvertir ese país nuevamente en algo competitivo, entre otras cosas con una política que fue del siglo XIX. Esa política proteccionista y arancelaria fue más del siglo XIX y la practicó muy bien Estados Unidos en aquella época. Pero bueno, seguramente es la medida que él cree que puede hacer para que ese país vuelva nuevamente a tener un equilibrio en ese déficit comercial gigantesco que tiene. Son los argumentos que da Pedro y son los argumentos que tiene, y que la gente que votó por Trump y los republicanos están convencidos que es así. Vamos a devolverle el liderazgo a Estados Unidos, vamos a volver a ser la potencia, y él habló. Es que lo dijo en términos, como nos explicó Lucas, de que la Comunidad Europea los ha engañado, los ha estafado. Esos discursos con esos términos al estilo Trump, que está diciendo que van a recuperar. Y hay una cantidad de pueblo estadounidense que le encanta ese discurso, que lo ve bien y que puede llevar a regresar eso. Pero además es la realidad. Los Estados Unidos se quedaron atrás con esa política de la globalización, y otros países sacaron ventaja. La China lidera. Pero le voy a decir algo, dice Pedro. Sí. Le voy a decir algo solamente para tocar un tema que a mí me llama la atención de Colombia. Colombia es, si usted se va por el Pacífico, baja por el Canal de Panamá. Colombia tiene el primer puerto bajando el Canal de Panamá y es el último puerto antes de pasar el Canal de Panamá. Y Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Hay países que se van a ver afectados en Asia con estas tarifas tan altas. Entonces, de pronto Colombia puede, con una tarifa menor, que es el piso del que ustedes hablan, del 10% de las tarifas arancelarias, puedes seguramente aprovechar esa situación que tiene geográfica y que tiene un TLC para ver cómo ayuda a esos países asiáticos, y Colombia se ve beneficiada, porque si a ellos les cobran, por decir algo, 45% de tarifas y pueden traer productos, y Colombia puede de alguna manera participar de ellos y exportarlos a Estados Unidos, pues se lo van a cobrar al 10 y ahí se pueden ganar en Río Revuelto. Buenaventura es el último puerto, como dice Pedro, antes de llegar al Canal de Panamá, subiendo. Y el primero pasándolo. Y el primero pasándolo, el que venga bajando, pues podía ser bueno. Entonces solamente le digo cosas de esas. ¿Y por qué, padre, en México y Canadá, digamos, no tienen tanto sufrimiento con esto? Primero, porque tienen un tratado de libre comercio bastante antiguo, y tienen un problema del vecindario. Entonces yo creo que el señor lo que hizo, y la acción diplomática de esa señora Claudia Sheinbaum, contraria a la nuestra, Jorge Alfredo, fue una política mucho más seria, con una cancillería muy seria que tiene México, con un canciller muy serio, y se fueron a hablar con el señor Donald Trump, le presentaron salidas técnicas, Jorge Alfredo. Este tema de comercio exterior es un tema muy técnico. La señora le trabajó al tema. Entonces yo veo que, contrario a lo nuestro, y por eso le manifestaba yo mi preocupación, no tenemos una diplomacia técnica, en mi opinión, y tampoco tenemos en la cartera de comercio exterior a nadie técnicamente preparado
para presentar una salida. Siento que no le gustó mucho a usted la declaración de la canciller de la Casa de Nariño. Para nada. ¿No la convenció? A mí no me gustó. No me gustó. Es que, Jorge, yo estaba acostumbrado a María Ángela Holguín y a Rodrigo Pardo y a otros cancilleres, entonces por eso Sobre ese tema, Jorge, la canciller, independientemente de que a la gente le guste o no, es la persona del gobierno con mayores vínculos con el sector privado. En la crisis con Estados Unidos se reunió con todos y mantiene mucho contacto y comunicación con los sectores de gremios y sector privado en general. Y ella es la que lleva eso al interior del gobierno. O sea que no me cabe la menor duda que así va a ser. Vamos a ver si el presidente le deja ese espacio y trata de llegar a acuerdos con el sector privado para cómo responder. Pero la más cercana a eso, a buscar eso, es la canciller. Sí, lo que pasa, Jorge, tal vez es que la canciller cometió una imprecisión que para los expertos, digamos que no tendría mucho sentido al ser la canciller. Y es que cuando los periodistas le preguntan cómo van a imponer un arancel de 10% si hay un tratado de libre comercio. Que la pregunta de todos que le hizo Alberto aquí. Exactamente, con Estados Unidos, la canciller no supo responder y tampoco sabía que la respuesta de eso es justamente el tema de la orden presidencial para mantener la seguridad nacional que va por encima de cualquier tratado de libre comercio. Pero realmente al final, la razón es porque a Trump le da la gana. Esa norma. Sí, pero no la puede responder así la canciller. Que usan, pues eso es un embeleco. No solamente no eso es un embeleco y un irrespeto para el mundo. Claro, sino que tiene pasarse que saber, por la paja los tratados de libre comercio. Sino que tiene que saber que es una orden ejecutiva. No, pero está bien que la canciller no se meta en ese tema porque tendría que decir la verdad que no se puede decir. Y si no lo sabía. Un irrespeto de Trump al mundo, un embeleco. Que ¿por qué lo están haciendo? Porque les da la gana y pueden. Y se inventan cualquier ley caduca que no aplica esto, pero lo aplica. Es la gran potencia. Gracias, señor. Está nuestra Laura Sarambián. No, hombre, ¿qué le pasa? Gracias, don Álvaro. Y bueno, pues se le tiene